Invitado especial que nos va a aclarar y resolver tantas dudas que tenemos, ¿no? A ver si de verdad hay que tomar en serio, de repente no. Cada persona tiene su forma de pensar, pero yo creo que es importante en estos momentos informarnos y entender qué es lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro país. Por eso el día de hoy estamos con el especialista en salud pública, el doctor Almerí. Doctor Almerí, muy buenos días como siempre con usted para poder entender un poquito más de lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro país. Carla, muy buenos días a ti y a todos tus seguidores a nivel nacional. En realidad, este tema es un tema serio. O sea, en realidad, esto es una situación dramática. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una epidemia de dengue, probablemente la que ha tenido el mayor número de contagios en la historia del Perú. 70.000 peruanos se han infectado y ya llegamos a los 70 muertos y por eso es un tema serio. Ok, vamos a comenzar entonces. Para muchas personas que de repente no saben qué significa el dengue, ¿no? Porque muchos dicen, el agua, pero yo no dejo el agua emposada en mi casa y yo no tengo zancudos, no pasa nada, acá no va a llegar. Es una enfermedad infecciosa provocada por un virus. Para comparar, en el COVID también había una enfermedad provocada por un virus. En este caso también es una enfermedad por virus, es muy contagiosa. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Se extrae una muestra de sangre y allí se realiza una prueba, ELISA NS1, es una prueba necesaria para diagnosticar tempranamente. Es decir, ni bien aparece la fiebre, ya podemos hacer el diagnóstico con una muestra de sangre. Ahora, ¿cómo llega esta enfermedad a nuestras vidas? ¿Cómo este virus puede aparecer en nuestra casa? Bueno, basta que en el vecindario, en la cuadra, haya un paciente, un vecino con dengue, pues un zancudo irá a picar a este vecino y luego va a ir a la siguiente casa y picará al resto de los vecinos y los va a contagiar. Es necesaria la presencia del zancudo que va de casa en casa contagiando. Ahora, es cierto que estamos en una época que hemos sufrido bastante, sobre todo el norte de nuestro país, con estas inundaciones, estos cúmulos de agua, aguas servidas, y que obviamente todos sabíamos que esto iba a traer consecuencias. Sí, porque el dengue no es una enfermedad nueva como lo fue el COVID. Ajá. El dengue ya está en el Perú hace 20 años, todos los veranos pasa lo mismo, pero este ha sido el más dramático. Entonces, efectivamente, aquí nos hemos quedado un poco en la prevención, hay que decirlo, ¿no? Las autoridades un poco no han hecho la prevención debida, porque ya sabemos que cada vez que hay estos fenómenos meteorológicos de lluvias y acúmulos de agua... son constantes, no son novedosos en nuestro país. Así es, aumentan, hay plagas de zancudos y estas enfermedades, dengue, zika, chikungunya, malaria, son las que siempre se elevan. Ok, vamos con la siguiente pregunta en pantalla entonces, señor director. ¿Cuáles son los síntomas del dengue? Siempre va a comenzar con fiebre, Okay. 39, 40 grados. Después siempre va a haber dolor de cabeza y dolor detrás de los ojos, retroocular. Va a dolerle los huesos como nunca le ha dolido, por eso en el pasado lo llamaban enfermedad quebrantahuesos. Dolor muscular, náuseas, vómitos y un rash en la piel. Pero si aparece sangrado, que puede ser en el ojo, en la nariz, en la boca, en la vagina, en el ano, estamos entrando a una situación crítica y dramática. Estamos frente a lo que sería el dengue hemorrágico y de ahí a la muerte hay solo un paso. En serio, doctor, de verdad que es una situación muy complicada. Vamos con la siguiente pregunta en pantalla y justo lo que veníamos conversando. ¿Se contagia de persona a persona? No, no se contagia. Por ejemplo, los padres de familia que tienen dengue pueden contagiar a sus hijos directamente, no. Necesariamente tiene que venir el zancudo, picar a la persona que está enferma y luego picar al que está sano y lo termina enfermando. Entonces solamente es por la picadura del zancudo. Por eso es muy importante frenar el avance o la reproducción de los zancudos. ¿Cuál es, siguiente pregunta en pantalla, cuál es el tratamiento correcto que se debe llevar? Bueno, mire, ¿se acuerdan ustedes del COVID? Que era producido por un virus, no tenía tratamiento. Es que no hay tratamiento contra virus. El dengue, que es producido por un virus, tampoco tiene tratamiento. Pero sí es muy importante el diagnóstico temprano, rápido, para darle soporte a los pacientes, calmando dos cosas, dolor y la fiebre. Así es, vamos con la siguiente pregunta en pantalla. ¿Es una enfermedad mortal? Creo que muchas personas no estamos tomando conciencia de lo que esta enfermedad es capaz. Mire,
es mortal. Ya tenemos 70 muertos en el país. En estos momentos hay cientos de peruanos en las hospitalizados, sobre todo en los hospitales del norte, y otros peruanos haciendo largas colas en los hospitales buscando una cama en emergencia para poder atenderse. Es mortal. Vamos con la siguiente pregunta en pantalla. Atención a todas las personas que ya han sufrido dengue. La pregunta es, ¿me puede volver a dar dengue? Sí, claro que le puede volver a dar dengue, y los reportes que tenemos es que si a una persona le vuelve a dar el dengue, siempre es más peligroso que la primera. Ahí está. Entonces, mucha atención, señora. Si a usted ya le dio dengue, sí está propenso a que le pueda volver a dar el dengue. Así que hay que tener mucho cuidado en casa. Estamos en épocas con estas lluvias. Gente, por ejemplo, que vive en Chorrillos, cerca a los pantanos. Ahora que hubo todo este tema de inundaciones en el norte, también el dengue está a flor de piel. Así que hay que tener y prestar mucha atención a lo que estamos conversando el día de hoy. Vamos con la siguiente pregunta en pantalla. En caso sospecháramos que tenemos dengue, ¿dónde podemos hacernos un descarte y si es algo costoso también? Ahí sí tenemos un problema, Carla, porque el día de ayer se han terminado las pruebas para diagnosticar tempranamente el dengue. El día de ayer se nos ha comunicado que a nivel nacional se han terminado las pruebas ELISA NS1, que son las necesarias para diagnosticar tempranamente el dengue, es decir, ni bien aparezca la fiebre. Ahora, esto es una situación muy preocupante porque el día de ayer, miren, son 20 regiones declaradas en emergencia. El día de ayer se acabaron las pruebas para poder detectar si tenemos dengue. En los próximos días, ya han dicho, el Ministerio de Salud se ha manifestado y ha dicho cuándo llegan esas pruebas, o otra opción para poder de repente de forma privada y no en hospital sacarnos estos exámenes, porque de verdad es una situación muy complicada, doctor. Es una situación dramática porque ayer se han muerto 5 personas, estamos en 70.000 infectados. Y hay la necesidad de diagnosticar rápidamente a las personas, porque yo le pregunto, viene una persona con fiebre, con dolor de cabeza, necesito saber si tiene dengue, para ver, por ejemplo, si lo hospitalizo, lo mando a su casa. Si lo mando a su casa, tiene que ir con cuidado, porque viene un zancudo, pica al infectado y luego infecta todo el vecindario. Entonces, es una irresponsabilidad, porque este dengue no es una enfermedad nueva. Hemos dicho que desde hace 20 años, ¿cómo no va a haber pruebas? ¿Cómo no se pudo haber comprado con antelación las pruebas? Lamentablemente, tu pregunta no la puedo responder, porque esto es una respuesta que tienen que darla quienes eran responsables de comprar. Exacto, como siempre, así es, las pruebas. Tiene que pasar una situación crítica en nuestro país para recién tomar conciencia o preguntarnos si alguien tiene un plan de contingencia, sabiendo que somos un país propenso a este tipo de epidemias. El MINSA declara en emergencia 20 regiones por brote de dengue. Y atención, en pantalla tenemos el nombre de las ciudades donde, señora, de repente usted viaja o vive en estos lugares. Hay que prestar mucha atención y ser precavidos. Vamos, en primer lugar se encuentra Piura. Seguimos con Loreto, Ucayali, Ica, Lambayeque, Lima Metropolitana, San Martín, La Libertad, Cajamarca, Junín, Huánuco, Cusco, Madre de Dios, Amazonas, Tumbes. Atentos, estos lugares, estas ciudades, estas regiones han sido declaradas en emergencia. Doctor, usted dice que las pruebas para el dengue el día de ayer se han terminado. ¿Qué es lo que va a pasar entonces con la situación que estamos viviendo ahora si no encontramos respuestas, si nadie nos dice qué tenemos que hacer ante esta situación? Me hace recordar a lo que tuvimos en el COVID, caminar a ciegas, es decir, diagnóstico solamente de manera clínica. Doctor, pero usted ya lo dijo, el COVID fue una pandemia que apareció de un día para otro, pero el dengue es un problema que llevamos todos los años. Sabemos que somos un país propenso a este tipo de epidemias. ¿Dónde está el Ministerio de Salud? ¿Quién se encarga de tener un plan de contingencia para este tipo de situaciones? Venimos de inundaciones al norte de nuestro país y el día de ayer se acabaron las pruebas. Así es, y los responsables tienen nombre propio, CENARES son los responsables de comprar estas pruebas, y el Instituto Nacional de Salud, que deberían haber previsto para tener pruebas suficientes para diagnosticar a los peruanos de esta peligrosa enfermedad. Lamentablemente no la hay. Bueno, lo que vamos a leer a continuación en pantalla, señores, es los casos del día.
965 casos vienen pasando en el día a día en nuestro país. Viviendas que son control larvario, viviendas que ya han sido controladas, son más de 752.000 viviendas. Vamos con las defunciones, 5 muertos por día hasta el momento, y probablemente si seguimos sin pruebas, esta cantidad de defunciones del día van a seguir aumentando. Casos confirmados, 184. Ahí quiero decirte, mira, casos probables, 781. ¿Por qué solo hay 184 casos confirmados? Porque no hay pruebas para los otros casos probables. Se acabaron las pruebas. Entonces yo debería haber confirmado los 781, pero terminan habiendo solamente 184 confirmados. Ajá. Porque se acabaron las pruebas. Y mira las defunciones acumuladas, ya nos vamos para los 80. Claro, pero algunas personas podrían decir, ay, pero en la pandemia tuvimos miles y ahora solamente hay 79 defunciones. Pero hay colas enormes en el norte del Perú de gente que tiene fiebre, dolor de cabeza y que están reclamando una atención. No solamente faltan pruebas, Carlita, también no hay personal para que puedan atenderlos. Los están atendiendo en los patios de los hospitales, en sus propios vehículos. Entonces, esta figura ya la hemos visto en el COVID y cuando pensábamos que no se iba a repetir, se vuelve a repetir. Pero vienen advirtiendo durante cuánto tiempo, doctor. Venimos de pandemia, no aprendimos de la pandemia, nuestras autoridades no aprendieron de la pandemia. Tenemos años con el mismo problema. Este tema del dengue viene de muchísimos años. Somos un país, el norte de nuestro país sobre todo sufre de lluvias, sufre de epidemias. Venimos de la inundación. Se sabía que esto iba a suceder porque después de los huaicos que hubieron al norte, de las lluvias, hablábamos constantemente de las posibles epidemias que podían aparecer. Siempre van a aparecer plagas de zancudos. Y siempre van a aparecer un aumento de las enfermedades infectocontagiosas precisamente por las plagas de zancudos, como en primer lugar dengue, zika, chikungunya, malaria, que también hay en estos momentos, pero sabes, está tapado por el dengue. Sin embargo, las autoridades no han previsto esto. Y es una lástima que como país no podamos tener las pruebas que son necesarias para diagnosticar rápidamente. Esperemos que haya una respuesta en breve porque estamos viviendo realmente una situación de emergencia. Más de 20 regiones declaradas en emergencia. Solo ayer 5 muertos, solo ayer 5 muertos. Y obviamente, como usted dice, no hay pruebas, va a seguir aumentando los casos y gente que por culpa de no tener una prueba a la mano pueda hasta perder la vida. En estos casos, doctor, para la gente que nos está viendo, ¿cuál es el sistema de prevención que tenemos que tener? Bueno, lo primero es que hay que tratar de controlar la reproducción del zancudo, que es lo que disemina. Yo he visto que algunos alcaldes ya lo han visto como negocio, se ponen a fumigar, creen que con eso es suficiente y no lo es, porque usted fumiga hoy día, mata al zancudo hoy, pero mañana las larvas que se están cultivando se transforman en zancudos y nuevamente ya tenemos zancudos volando. Entonces se requiere el control del zancudo a través de la fumigación, pero también se requiere el matar los huevos, matar las larvas, y para eso se necesita la técnica del untamiento con lejía, que no se está haciendo. Y lo otro es que si, claro, tempranamente usted, yo, tuviéramos fiebre y dolor de cabeza, tengo que ir a un centro de atención para que me hagan mi diagnóstico, pero ahí el problema es que no hay la prueba. La pregunta es, doctor, ¿el repelente en cierta forma también nos podría ayudar? O por ejemplo, aquellas mamitas que ponemos en casa, los famosos espirales, de repente las pastillas que uno pone, ¿eso también ayuda? Ayuda el repelente, ayuda a estos espirales, ayuda además los mosquiteros, para cubrir a nuestros hijos, a los menores. Y hay que recordar que este zancudo, la hembra Aedes aegypti, cuando vuela no hace ruido, a diferencia de ese zancudo que nosotros sentimos en la noche, de que hace ruido, no nos deja dormir. Bueno, este no, es silencioso. Y hay que tener en cuenta también que en nuestro país hay muchos lugares, muchos pueblos jóvenes que no tienen el servicio de agua. ¿Y qué hacen? Tienen baldes y lugares, depósitos donde juntar el agua, pero eso lo vamos a hablar en el siguiente bloque, porque lo que vamos a ver son las 20 regiones que se encuentran en emergencia declaradas por el MINSA al día de hoy. Adelante.
Más de 69.000 casos de dengue en el Perú dispararon todas las alertas del Ministerio de Salud, que amplió la declaratoria de emergencia sanitaria de 13 a 20 regiones. Durante una conferencia de prensa, la titular de Salud, Rosa Gutiérrez, describió el estado de esta enfermedad a nivel nacional. Hoy, en el año 2023, donde se suma el ciclón Yaku, donde tenemos 16 regiones afectadas, tenemos hasta el corte 69.534 casos con 72 defunciones. Hoy tenemos 16 regiones, incluyendo el factor climatológico, estimados señores periodistas. El jefe del Departamento de Epidemiología de la Direza Callao, Jorge Pérez Dávila, confirmó que ya se cuentan con casos autóctonos en la jurisdicción del Callao. A nivel del Callao, ahorita tenemos 606 casos notificados. De los 606 casos notificados, 301 son confirmados. De esos confirmados, 179 son autóctonos, es decir, con lugar probable de infección distritos de la región Callao. Pérez Dávila también detalló cómo se distribuyen estos casos. Los distritos más afectados, en primer lugar, son Ventanilla, en primer lugar, con 176 casos. Luego viene Bellavista con 10 casos y Mi Perú también en segundo lugar. Callao tiene hasta ahora solo 2 casos. La Perla, Carmen de la Lego y La Punta no tienen casos todavía de dengue confirmados. Más temprano, la ministra de Salud indicó que se triplicaron las brigadas de diagnóstico a fin de identificar las zonas afectadas para su posterior fumigación y también para el tratamiento de afectados. Puedo demostrarle más de 4.9 millones de personas protegidas por el control vectorial y la fumigación, y las mismas que se han desplazado en las más de 13 regiones de nuestro país y en los 59 distritos. Más de 1 millón de viviendas intervenidas para eliminar las larvas y los huevos propiamente del dengue. Para combatir esta enfermedad, el Ejecutivo destinó 35 millones de soles a los gobiernos regionales y locales para que, en apoyo conjunto, luchen contra el dengue. Cabe mencionar que las lluvias intensas provocadas por el ciclón Yaku facilitaron la reproducción de este zancudo, por lo que Piura es una de las regiones más afectadas por esta enfermedad, seguido de Loreto y Ucayali. Bueno, una situación realmente preocupante que de repente en su momento no le hemos tomado atención. Sin embargo, al día de hoy el MINSA ya ha declarado 20 regiones en emergencia. Tenemos otra emergencia también porque el día de ayer se terminaron las pruebas, doctor. Es una situación que de verdad complicada porque cuántas personas que no van a poder realizarse estas pruebas pueden perder hasta la vida. Así es, esta es una situación dramática que nos preocupa mucho. La falta de pruebas no nos ayuda para un diagnóstico temprano, para darle soporte a estos pacientes, pero además, Carlita, esto tiene que servir como un aviso, porque si en septiembre comienza el fenómeno del niño global, esto va a ser peor. Entonces no nos puede volver a pasar lo que ya nos ha pasado con el COVID y lo que nos está pasando ahora. Bueno, hay que aprender de esas situaciones y no estar después con la soga al cuello. Qué pena que hasta el día de hoy nuestras autoridades realmente no tomen conciencia de lo que viene sucediendo con el pueblo peruano. Doctor, este fin de semana es, como todos sabemos, el Día de la Madre y hay muchas personas que recurren a los cementerios a nivel nacional y sabemos que en los cementerios, como lo mencionábamos en la nota, al dejar flores naturales, hay mucha gente que deja agua que está 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Estamos como que muy propensos a que este fin de semana pueda esta epidemia seguir afectando a más personas. Sí, es un riesgo latente, es factible si cometemos el error de dejar agua en los cementerios, porque se van a convertir en laboratorios donde se van a multiplicar estos zancudos por miles, y de hecho que en la región van a aumentar los casos, de manera que lo que recomendamos es o que usen flores artificiales, o si quieren llevar flores naturales, tienen que llevar su arena. ¿Para qué? Para que lo pongan en la arena y la arena la van a humedecer. No dejen agua flotante o agua libre porque allí se reproducen los zancudos. Ok, doctor, muchísimas gracias por la información del día de hoy, por aclarar la situación también. ¿Dónde podemos encontrarlo, doctor?
Marco Almerí, siempre estoy en Facebook, siempre respondiendo a las preguntas. Ahí está, muchísimas gracias, doctor. Así que acompáñeme por aquí porque es cierto.